En su momento, en varias ocasiones ya hemos explicado que hay una situación complicada en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y es que Marco Rubio, por ejemplo, o Hegseth, el jefe del Pentágono, están a favor de una guerra contra Irán, mientras que el vicepresidente J.D. Vance no solamente no está a favor de esto, sino que es muy crítico con Israel. Y esto lo hemos comentado en varias ocasiones, pero cuidado que Vance ha decidido abrir el cajón, la caja de Pandora con respecto a algo que no era un secreto, esto no es un secreto a voces, pero es incómodo para el actual gobierno estadounidense. Y de hecho habla de la memoria de alguien que ya murió no hace mucho. Señores, vamos a hablar de lo que ha dicho Vance. Vance ha salido a hablar de Charlie Kirk. Sabemos, ¿no?, que murió en un ataque mientras estaba precisamente en una declaración pública. Pero lo que es cierto, y esto hay que reconocerlo, te puede gustar o no lo que sucede con lo que pensaba Charlie Kirk, pero Charlie Kirk era muy crítico a Netanyahu, era muy crítico a la influencia israelí en la política estadounidense. De hecho, él decía que no había que meterse ni apoyar el genocidio en la Franja de Gaza. Ese tipo de calificativos tenía Charlie Kirk. Hay gente, bueno, sin ningún tipo de pruebas, que sale a decir que detrás de la muerte de esta persona, pues obviamente hubo gente del entorno de Netanyahu, es lo que dicen algunos. Pero aquí lo importante es que Vance ha empezado a utilizar este tipo de discurso, que es preocupante, porque si nos ponemos a pensar realmente, ya está hablando de esta crítica de parte del gobierno a Netanyahu. Y sí, él ha resaltado que el activista asesinado detestaba el antisemitismo, pero que también tenía las cosas claras. No es una coincidencia que Trump brille por su ausencia, no diga absolutamente nada del ataque que se está ejecutando en el Líbano, pero salga J.D. Vance a hablar de Charlie Kirk, que criticaba directamente a Netanyahu, ¿no? Cuidado con lo que está sucediendo dentro de la administración estadounidense. Hay algunos, tal cual como seguramente ya lo están diciendo, que dicen que cuidado con lo que está diciendo Vance. No vaya a ser que de repente hay un atentadito, ¿no? De repente pasen cosas. En fin, no queremos, no pensemos eso, pero bueno, vamos a estar atentos a todo esto, ¿no? Y sí, pues efectivamente en este caso el gobierno estadounidense está fragmentado, ¿no? Y bueno, el propio Vance ha salido a decir que el activista Charlie Kirk, asesinado en un tiroteo mientras pronunciaba un discurso, estaba sumamente preocupado por la influencia de Israel en la política estadounidense. A Charlie le preocupaba mucho la influencia israelí en la política estadounidense. Esto lo dijo en una entrevista. El funcionario también dijo que las críticas de Kirk eran malinterpretadas como antisemitas y aclaró que él realmente detestaba el antisemitismo. Señaló que el cuestionamiento del gobierno al gobierno israelí no puede analizarse solo desde esa forma, al igual que no es cierto que cada crítica a las decisiones políticas de Bibi conduzca al antisemitismo. Así que, en fin, vamos a ver qué pasa, pero estas declaraciones para algunos están abriendo la caja de Pandora dentro de la propia administración estadounidense. Y de hecho, el Senado también le acaba de ejecutar un golpe bajo al propio gobierno de Trump. Y es que senadores de Estados Unidos van a bloquear los viáticos de Hegseth si no informa sobre el bombardeo a la escuela iraní. ¿Se acuerdan? Yo quiero pensar que Estados Unidos sigue analizando y estudiando, investigando lo que pasó en la escuela de Minaf, porque eso es lo que nos dijo el propio Donald Trump. Pero bueno, ahora el escenario es mucho más grave, ¿no? Ya los propios senadores están preocupados porque sencillamente no les están diciendo nada. Y claro, ellos tienen que tomar sus propias medidas. Así que un grupo de senadores busca bloquear los fondos del viaje del secretario de Guerra hasta que el Pentágono presente informes pendientes, entre ellos la investigación del bombardeo de la escuela primaria de Minaf en Irán, donde murieron 168 personas, la mayoría de ellas niñas, el pasado 28 de febrero, día en el que la administración de Donald Trump inició junto con Israel la agresión militar contra la República Islámica. Según informa
informó AP, esta medida está incluida en el proyecto de ley anual de autorización de defensa y exige la rendición de cuentas de manera oficial sobre la tragedia que, según las autoridades estadounidenses, se produjo por un error de inteligencia. Esto lo hizo Estados Unidos y no tiene las agallas de salir a reconocerlo. Así que bueno, ahí está pues la situación que, como lo hemos dicho, demuestra una marcada división. Y claro, de hecho, para algunos analistas, esto también es pues un antes y un después en lo que sucede en la propia política estadounidense y este tema tan denso que es la situación en Oriente Medio, ¿no? Pero bueno, también es necesario hablar un poquito de Europa, ¿no? Y sobre todo de algunas cosas que han sucedido. Vamos a empezar primero con Rusia. ¿Qué pasa? El artículo del canciller ruso, Ucrania, Europa y la seguridad global, que es algo que Lavrov escribió y el medio político se negó a publicar, llama la atención. ¿Por qué? Porque estaba previsto para su publicación en la edición europea del medio, pero el último momento la publicación fue cancelada y esto por decisión de la redacción. ¿Pero qué se escribía en ella? Bueno, aparentemente los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, así como Zelensky, plantearon en la reunión celebrada el 7 de junio 5 exigencias a Rusia como condición para una paz justa, duradera en Ucrania. Sobre esta base del conjunto de exigencias, Europa proponía dialogar con Moscú. ¿Pero qué pasa? Bueno, resulta que efectivamente en las reflexiones que se dio de todo este escenario, Lavrov había comentado algunas cositas que aparentemente no le gustaron a los europeos, como por ejemplo negar la contribución de Europa al avivamiento de la crisis ucraniana. Junto con los estadounidenses, los europeos inspiraron la Revolución Naranja en Kiev en el 2004, con el fin de crear una plataforma antirrusa en Ucrania. Durante años compraron a políticos y partidos enteros, reescribieron la historia y los programas educativos, alimentaron y cultivaron el nacionalismo ucraniano e hicieron todo lo posible para alejar a Ucrania de Rusia. Esto era lo que decía el artículo de Lavrov, que curiosamente no salió para su edición en Europa. ¿Qué pensaban? ¿Que no existe internet y que no nos íbamos a enterar? Así que, en fin, esta es la situación, esto es lo que realmente está sucediendo, una demostración más de que la información también es una herramienta de presión geopolítica. Pero bueno, ya que estamos hablando del conflicto ucraniano, señores, malas noticias para Zelensky. El presidente polaco le acaba de quitar la máxima condecoración del país. El líder del régimen ucraniano había recibido la Orden del Águila Blanca, ¿no? Durante el mandato del inútil de Andrzej Duda en el 2023, y el nuevo presidente le ha quitado este reconocimiento porque, bueno, entre otras cosas, decidió, bueno, pues enaltecer acciones de grupos de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Ya no voy a decir la palabra con N, porque si no aquí se pone nervioso YouTube. Y el actual presidente, Carlos Nauroki, entonces ha decidido retirar la Orden del Águila Blanca al señor Zelensky tras el escándalo de la glorificación de los colaboracionistas pro Alemania, vamos a decir nada más. Así que increíble, pero cierto. Y bueno, mientras esto sucede, y esto ya es una auténtica locura, malas noticias para Europa. Europa estaba pensando en meterle más sanciones a Rusia, que Rusia, de hecho, por si acaso, ha batido todos los récords, ¿eh? O sea, el gobierno ruso actualmente es el país con más sanciones en la historia de la humanidad. No con más tiempo, ese sí que se lo lleva Cuba, hay que reconocerlo. Pero bueno, resulta que va a haber un país que va a vetar el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El lunes, la Unión Europea amplió su lista de restricciones, añadiendo a 34 personas y 47 entidades vinculadas con el complejo militar industrial ruso. Pero ahora es Bulgaria el que ha lanzado una advertencia contundente. Su país va a ejercer su derecho a veto sobre el paquete número 21 de sanciones europeas contra Rusia, a menos que se introduzcan cambios significativos en su contenido, ¿no? Esto es lo que informan los medios locales. Las razones principales, según explicó, son el posible impacto negativo sobre la economía búlgara y el desacuerdo de las sanciones impuestas al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa. Porque sí, ya hasta se están metiendo con bueno, en este caso, con la religión en Rusia. Ay, esto tiene para rato. Y bueno, mientras esto sucede, también hay crisis en el propio gobierno
o mejor dicho, en los propios aliados europeos. Por ejemplo, se está generando una crisis a nivel diplomático porque, según Trump, él ha dicho que Meloni le suplicó por una foto. Le fue y le dijo, por favorcito, quiero una foto contigo ahora que estamos en el G7. Y claro, recordemos que Meloni salió a defender al Papa y eso a Trump le enojó, pero una locura, ¿no? Así que efectivamente ha salido Trump a decir esto y bueno, por supuesto, Roma le ha respondido, ¿no? La primera ministra italiana Meloni acusó a Trump de haber inventado una conversación falsa sobre un encuentro entre ambos, después de que el presidente estadounidense afirmara que la mandataria le había suplicado por una foto. Yo me hago la pregunta, ¿recién se dan cuenta que Trump tiene conversaciones falsas? ¿No les parecía raro que según él llamaba a alguien en Irán y le decía, auxilio, nos has ganado, y le colgaba el teléfono? ¿Recién se dan cuenta? En fin, así que ahí está Meloni descubriendo la pólvora, ¿no? A ver, escuchemos las declaraciones de esta persona que en su momento era fanática de Donald Trump y a día de hoy pues ya no tanto, ¿no? Me ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto. Me suplicó para tomarme una foto. Quería una foto conmigo con tanta insistencia. L'avrei anche non fatta. Incluso podía no haberla hecho, pero me dio pena. Di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente Dice, las declaraciones de Trump son completamente inventadas. inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così. Se comportan así con sus Con i aliados. propri alleati, non è del resto la prima Después de volta todo, che no es la accade. primera Posso vez solo que dire sucede. dispiace Solo puedo decir non que es abbia la stessa lamentable que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con los dirigentes, con los que en cambio parece mucho más complaciente. Pero debo recordar una cosa. Ni Italia ni yo jamás suplicamos. Ay, Dios mío. Ahí está pues la situación y la demostración de que, señores, no todo está bien en Occidente y la hipocresía se nota a distancia. Y bueno, ya para terminar con este tema, es necesario también comentar que, bueno, hay un problemón también dentro de la Casa Blanca y hay una discordia bastante fuerte. Aniquilado, supongo que es, ¿no? Esta es la manzana de la discordia verbal que tensó el ambiente en la Casa Blanca. Trump se molestó con su vicepresidente por no respaldar su afirmación de que Estados Unidos había logrado la destrucción nuclear iraní. Pero es que también está bien, ¿no? Digo, de repente Vance no quería mentir. Así que, según un nuevo libro sobre el líder republicano, Trump quería que Vance salga a decir que habían aniquilado, completamente aniquilado todo, cuando no fue así, ¿no? El martillo de medianoche fue una operación de porquería que no dio ningún tipo de resultado. Así que Trump se molestó con su vicepresidente por no respaldar su afirmación. El presidente Trump se desahogó con otros porque Vance no había repetido su frase de que el programa nuclear de Irán había sido totalmente aniquilado, según se dice. Trump le dijo a un colaborador, todo el mundo tiene que decir aniquilado, carajo. Esa es la palabra. Todos tienen que copiar lo que digo. Aniquilado, aniquilado. Ay, Dios mío. Lo más increíble de todo es que ni siquiera tiene que acabar su gobierno para enterarnos de lo que realmente pasa. Lo hemos dicho, al final todo se termina conociendo y esta es una clara demostración de eso. Así que en esta entrevista que Vance concedió a la ABC News, horas después de que las fuerzas estadounidenses atacaran el 22 de junio, efectivamente le preguntaron si esos sitios habían sido realmente aniquilados, a lo que el vicepresidente contestó, bueno, no estoy seguro de cuál es exactamente la diferencia entre gravemente dañadas y aniquiladas. Lo que sí sabemos es que hemos retrasado sustancialmente su programa nuclear. Y sin embargo, Vance no tardó en captar el mensaje del presidente, pues al día siguiente utilizó varias veces la palabra aniquilado al hablar con Fox News. Ay, Dios mío.